Tuve una relación con Arthur. Carl nunca lo supo. De haberlo sabido, probablemente no me habría contratado como su asistente, ni habría puesto una foto mía de espaldas como fondo de pantalla, tomada a escondidas. Cuando estuve con Arthur, yo tenía 20 años. Era un beta, recién empezando en el mundo laboral, torpe y común. Vi a Arthur, que en realidad estaba haciendo una inspección de campo, y lo confundí con otro desafortunado que había fallado en la entrevista, igual que yo. En ese momento él se veía algo desaliñado, trajeado, pero con el rostro cansado y el cabello despeinado. El clima era cálido, y pequeñas gotas de sudor le cubrían la frente y la punta de la nariz. Estaba sentado en un banco al borde de la calle, comiendo una caja de almuerzo, con una pila de documentos a su lado. Se veía, bastante abatido. Yo acababa de ser rechazado, en una entrevista, y mi ánimo estaba por el suelo. Pedí 2 pequeñas cajas de helado, el sabor al azar porque salía más barato. Cuando llegaron, me sorprendí, los 2 eran de Lima, mi sabor favorito. Le ofrecí una de las cajas. Hacía tanto calor que pensé que algo frío podría mejorarle el humor. Nos sentamos en extremos opuestos del banco. Yo miraba el suelo, con la cabeza llena de pensamientos absurdos sobre el futuro. ¿Qué será de mí sin trabajo? ¿Terminaré sentado en la calle, esperando que algún alma caritativa me dé algo de comer? Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo. Estaba tan perdido en mis pensamientos, que no noté la expresión de Arthur, primero sorprendido, luego curioso, y finalmente, divertido. Comenzamos a hablar, de cosas simples. Intercambiamos nombres, compartimos algo de nuestras historias. Ese fue el comienzo del error. Me equivoqué al pensar que él era tan ordinario como yo. No me di cuenta del reloj carísimo en su muñeca, ni del corte perfecto de su traje hecho a medida. Y, al parecer, Arthur estaba encantado de jugar ese juego, fingir ser un hombre común. Empecé a encontrarlo cada vez más seguido. Cada vez, pensaba que era pura coincidencia. Hasta que un día me confesó sus sentimientos. Me sorprendió que un alfa se enamorara de alguien tan normal como yo, un beta sin nada especial. Me abrazó y susurró junto a mi oído. No me importa nada de eso. Solo quiero que seamos felices. Su aliento cálido me quemó la oreja. Asentí, respondiendo a su confesión, creyendo que era amor verdadero. Qué ingenuo fui. Hasta que todo se convirtió en una escena sacada de una novela dramática. Estaba en un centro comercial de lujo, ayudando a mi jefe a escoger un regalo para un cliente importante. Y fue allí donde lo vi. Arthur estaba sentado en un sofá, mirando a una omega probándose ropa frente al espejo. Tocaba el suelo con la punta del zapato, jugando con sus dedos en un gesto impaciente que yo conocía bien. Aún así, esperó, con cara de aburrimiento, hasta que ella eligió el vestido que quería. Luego hizo un gesto al dependiente, cárgalo a la tarjeta. La noche anterior, él había dormido conmigo, en nuestro pequeño apartamento. Me abrazó por la espalda, pidiéndome que le hiciera un masaje en la cabeza. Dijo que le dolía por el estrés, que los dolores eran cada vez más frecuentes. Por él, incluso me tomé el tiempo de aprender masaje en mis ratos libres. Siempre decía que mis manos tenían magia, que después de unos minutos el dolor desaparecía. Y yo, tonto de mí, creí que lo nuestro era real. Pero solo era mi ilusión. Pasé días pensando si debía fingir que no sabía nada, seguir con esa mentira de amor. O confrontarlo y exigirle una compensación por el engaño. Al final, no hice ninguna de las 2 cosas. Hice lo más tonto, lo enfrenté, y no pedí nada a cambio. No se sorprendió. Confesó todo con calma. Era el hijo mayor de una familia poderosa, el heredero de una dinastía empresarial. Un verdadero príncipe moderno. Aquella primera vez que lo vi, estaba inspeccionando un proyecto importante. Había habido problemas, y en pleno verano, fue al sitio de construcción con planos y datos en mano, junto a un grupo de ingenieros. Al llegar la hora de comer, se sentó en la acera,
almorzando mientras revisaba informes. Y, casualmente, allí aparecí yo. Me reí de mi propia estupidez. ¿Cómo no había notado nada? Ni su reloj, ni su traje, ni su porte. Supongo que su sonrisa me cegó. Él dijo que el amor no importaba, que lo único que importaban eran los intereses. Y recordé aquella vez que me susurró, no me importa. ¡Qué ironía! Sí que le importaba. Me repetí a mí mismo que todo había sido un teatro, que él era el director controlando la historia, y yo solo un actor siguiendo su guión sin saberlo. Cuando me preguntó si de verdad quería terminar, no dudé. Era joven y creía que en el amor no cabía la mentira. Me despedí sin hacer escándalo, deseando no volver a verlo jamás. Pero la vida no siempre hace caso a los deseos. A comienzos de ese año, la empresa organizó un examen médico para todos los empleados. Y el resultado me dejó helado, estaba embarazado. Los beta tienen una capacidad reproductiva muy limitada, mucho más que los omega. Si interrumpía el embarazo, probablemente jamás podría tener otro hijo. Lo pensé mucho, y aún así pedí una cita para abortar. Pero, camino al hospital, el coche de Artur me interceptó. Ahí entendí, por fin, el poder que tenía. Estaba fuera del país y aún así sabía cada detalle de mi vida. Esa misma noche voló de regreso. Me pidió que tuviera al bebé, y a cambio me ofreció una gran suma de dinero. Acepté. Para no encariñarme, decidí no verla cuando nació. Ni siquiera la sostuve en brazos. Artur la llamó Bella. Y, por lo que sé, la quiso mucho. Me marché. Mi única condición fue romper completamente el contacto. Le dije que no quería volver a vivir bajo su vigilancia, ni seguir actuando en su escenario. Me fui de Hinjun y me mudé al sur. Pero ni siquiera allí logré escapar de mi destino ni de mi pasado. El hermano menor de Artur, Karl, era el encargado de la sucursal del sur. Envié mi currículum a todas partes, sin prestar mucha atención, y, sin saber cómo, terminé postulándome para el puesto de asistente de Karl. La entrevista fue rápida, todo fluyó con una facilidad extraña, y de pronto me vi trabajando como su asistente ejecutivo. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Mi trabajo consistía en organizar su agenda diaria, tomar notas en las reuniones, preparar informes, de vez en cuando, servir café o recibir clientes cuando la secretaria principal no estaba. No era un trabajo agotador, y el sueldo era excelente. Con el dinero que Artur me había dado, ya había comprado un apartamento. Con ese salario, podía haber tenido una vida tranquila. Hasta que apareció la prometida de Karl. Y con ella, mi paz se vino abajo. ¿Jalis? Jalis. Karl golpeó suavemente la mesa, y el sonido seco me devolvió a la realidad. ¿De verdad necesitas tanto tiempo para pensarlo? Preguntó con una sonrisa que iluminaba sus ojos, entre curiosa y desafiante. ¿O es que tienes a alguien más en mente? Acomodé los documentos que tenía en las manos y le pasé el horario que había preparado. Respiré hondo antes de responder. Sobre la cita con su hermano. Mejor dejémoslo así. Karl me miró fijamente. Sonreía, sí, pero esa sonrisa tenía filo, como una hoja a punto de cortarme en dos. ¿Hay algo que me estés ocultando? Guardé silencio, sin saber cómo explicarlo. Decir, fuimos pareja, sonaba demasiado, sobre todo porque nadie, ni familia ni amigos, lo supo jamás. Así que apenas susurré. Conozco a tu hermano. No me di cuenta de lo tenso que sonó mi tono, pero Karl sí notó mi incomodidad. Parece que tú y mi hermano tuvieron una historia complicada, dijo al final. No pasa nada, ya quedó atrás. Solo espero no terminar tratándote como él. Soltó el tema con naturalidad, como si nada, y empezó a hablarme de otras cosas. Era una lástima. Había pensado en pedir una compensación antes de irme, pero al final solo me quedaba renunciar.
La prometida de Carl se había ganado una reputación dentro de la empresa. Se decía que era hija de un importante empresario del sector tecnológico, poderosa y con un carácter imposible. Después del compromiso, exigió que Carl despidiera a todos los Omega de su equipo cercano, y de paso redujo personal en varios departamentos. No pensaba quedarme. Primero, no quería problemas con esa mujer, y segundo, mi salud no estaba bien. Aunque el trabajo no era pesado, debía estar disponible todo el tiempo, y eso me agotaba. De niño, me había caído a un río en pleno invierno y desde entonces quedé con una enfermedad crónica. Cada corriente de aire frío me provocaba una tos incontrolable. Así que decidí renunciar, descansar y recuperar fuerzas. Había comenzado un pequeño canal en redes sociales, y parecía funcionar. Con mis ahorros y lo que ganaba de allí, podría mantenerme por un buen tiempo. Cuando regresé a la oficina, algunos compañeros estaban frente a la puerta del departamento de secretaría. Al verme, me miraron con lástima. ¿Cuándo te vas, Alice? Deberíamos ir a cenar juntos antes. El próximo mes, probablemente, respondí mientras me sentaba. Tengo que completar el proceso. ¿Proceso? ¿También hay papeleo para despedirte? No me están despidiendo, dije sonriendo levemente. Voy a renunciar. ¿Alguien tiene un modelo de carta? Gracias por la oportunidad brindada. Por motivos personales, he decidido presentar mi renuncia. Presioné enviar. Solté el teclado y respiré profundamente. De repente recordé algo que Carl había dicho una vez. Mi hermano odia a los niños, pero cuida muy bien de Bella. Supongo que aún quiere mucho a esa persona del pasado. No sabía qué sentía realmente Arthur por mí. Durante el tiempo que trabajé en Hyun, vivía en un vecindario viejo y descuidado. La seguridad era casi inexistente, y una noche conocí el miedo real. Me siguieron por primera vez en mi vida. Era una noche de invierno. Había salido muy tarde del trabajo y nevaba suavemente. Solo cuando entré al complejo residencial noté que alguien me seguía. Para llegar a mi edificio tenía que pasar por un callejón oscuro, sin cámaras. No sabía qué quería esa persona, así que me detuve bajo una farola, el único punto con vigilancia. No llevaba bufanda, y el viento helado se colaba por mi cuello. Saqué el teléfono y llamé a Arthur. No sé si era por el frío o por el miedo, pero mis dedos temblaban sin control. Contestó rápido. Su voz sonaba ronca, adormecida. ¿Qué pasa? Bajé la voz, me picaba la garganta y no podía evitar toser. Alguien me está siguiendo. Hubo un breve silencio, luego escuché el ruido de sábanas y ropa. Se estaba vistiendo. Su voz cambió, más firme, más tranquila. No te preocupes. No cuelgues. Ya voy para allá. Seguí con el teléfono en la mano, escuchando su respiración agitada al correr. Hasta que la llamada se cortó. Y en la distancia se escucharon ruidos de pelea. Poco después llegó la policía. Se llevaron al hombre que me seguía. Arthur se acercó, limpiando la sangre que manchaba sus nudillos. Cuando llegó hasta mí, su sombra me cubrió, y luego me abrazó. Su abrigo estaba cálido, olía a tabaco y a su fragancia favorita, una mezcla profunda y amaderada. Una vez le había preguntado a qué olía su feromona. Me dijo, a madera de oud. Yo, como beta, no podía percibirla, así que él compró un perfume con ese mismo aroma solo para mí. Esa noche lo llevaba puesto. Bajó la mirada y me besó en el cabello. Luego me colocó su bufanda alrededor del cuello. El calor y su olor familiar disiparon el frío al instante. Caminamos juntos por el callejón oscuro. Me tomó de la mano, entrelazando nuestros dedos, y la metió en el bolsillo de su abrigo junto con la suya. Su palma ardiente calentó mis dedos congelados. A la tenue luz del camino, lo miré de perfil. Por un momento, sentí que mi mundo era seguro. Que alguien, de verdad, me amaba. Pero ese alguien, tan generoso para gastar sin pensar.
Jamás mencionó mudarme a un lugar más seguro. El pasado, cuando lo masticas demasiadas veces, se vuelve como el bagazo de la caña. Ya no tiene dulzura, solo recuerdos inútiles. Como dijo Carl, para él yo no era más que alguien del pasado. En nuestras conversaciones sobre dinero, entendí lo que realmente nos separaba. Arthur siempre miró el mundo desde arriba, con esa arrogancia elegante suya. Para él, nuestra relación fue solo un juego. Una distracción de alguien poderoso que se entretuvo con un hombre corriente. Tal vez me quiso, sí. Pero solo como se quiere a una mascota hermosa. Una que no se quiere perder, pero tampoco compartir. Nada más. 7. Era viernes. Mi correo de renuncia no recibiría respuesta hasta el lunes como muy pronto. La jornada terminó. Recogí mis cosas, una por una, borrando cuidadosamente las huellas de mi paso. El domingo sonó el teléfono, era Carl. Debía de haber aterrizado recién, el ruido del aeropuerto zumbaba de fondo. Jalis, en tu carta pusiste razones personales. ¿Qué razones son esas? Mi salud no anda muy bien, quiero descansar un tiempo. Hubo una pausa. Su tono se volvió serio. ¿Estás enfermo? ¿Desde cuándo? ¿Fuiste al hospital? No es nada grave. Solo estoy algo agotado. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Está bien. Entonces no te preocupes demasiado por estos últimos 2 semanas. Cuídate. Te daré un bono especial. Gracias. Y otra cosa, hizo una breve pausa antes de continuar, la secretaria estará ocupada la próxima semana. El viernes quiero que me acompañes a Jinyun. Elige un regalo que le guste a una niña pequeña. Una niña pequeña. Me quedé un momento en blanco. De acuerdo. 8. Era mi primera vez en la casa familiar. La sala principal rebosaba risas y conversación. Llevaba un regalo entre las manos, siguiendo a Carl de cerca. En el sofá, la prometida de Carl me observó con una expresión algo extraña. Bajé la mirada, evitando su vista. Dejé el regalo y me preparé para irme. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Pero en el descanso de la escalera, una mirada infantil se cruzó con la mía. Una niña, de unos 4 o 5 años, vestida con un vestido amarillo pálido. Detrás de ella, un hombre de pie, sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas, los antebrazos tensos y fuertes. 2 dedos sostenían suavemente el cuello del vestido de la niña, manteniéndola firme. Mi corazón dio un pequeño vuelco. La niña me observó fijamente, y de repente corrió escaleras abajo. Bella, ven con la abuela, dijo una anciana sonriendo y abriendo los brazos. Bella. Así se llamaba. Aparté la vista y me dispuse a salir. Pero sentí algo cálido rodear mi pierna. Sus pequeños brazos me sujetaban con fuerza. Levanté la vista y escuché su voz clara y segura. Papá. El aire se volvió denso. Inconscientemente miré hacia las escaleras. Arthur estaba allí. Había adelgazado. El brillo juvenil de su rostro se había desvanecido, dejando una belleza fría y afilada. Me observó largo rato antes de bajar la mirada con una sonrisa contenida, caminando hacia nosotros. Se agachó, intentando apartar suavemente las manos de la niña sin lastimarla. Pero Bella no lo soltaba, cuanto más la separaba, con más fuerza se aferraba, como un pequeño pulpo. Bella, dijo con tono más firme, pórtate bien, no molestes al señor. Ella lo miró confundida y volvió a llamarme, papá. El rostro de Arthur se tensó. Sin más, la tomó en brazos. Perdón, dijo con voz serena. No ha visto nunca a su padre, se confunde fácilmente. Asentí, apenas. No pasa nada. Sentí la mirada de Carl clavada en mí, su sonrisa era amable,
pero había algo afilado debajo. Arthur miró el regalo que había traído. Alice, me llamó. ¿Le gustas a la niña? Acompáñala un rato, ¿quieres? Miré a Carl, él solo levantó una mano en señal de permiso. Suspiré en silencio, tomé el regalo y seguí a Arthur. El pasillo era silencioso. La luz del sol, filtrada por las ventanas, se rompía en reflejos dorados y fríos. Bella, en brazos de Arthur, no dejaba de mirarme. ¿Vas a renunciar? Preguntó él. Sí. Si lo haces por tu cuenta, no recibirás compensación. Lo sé. ¿Tantos años trabajando, y dejas todo solo por orgullo? No es eso. Se detuvo, girando hacia mí. El brazo que sostenía a la niña marcaba líneas de músculo bajo la tela. Entonces, ¿por qué? Por salud. ¿Estás enfermo? Bajé la cabeza. Recordé aquella noche de nieve, esperando solo, con miedo, en aquel pequeño departamento helado de Jinyun. No es grave. Viejas dolencias, murmuré, con un leve picor en la garganta. Avanzamos en silencio. Se agachó para dejar a Bella en el suelo. Papá tiene que hablar un momento. Ve a jugar, ¿sí? Ella asintió, tomando una caja de juguetes antes de alejarse a regañadientes. El pasillo volvió a quedar quieto. Arthur, apoyado contra la ventana, sacó un cigarrillo. Buscó un encendedor, frunciendo el ceño. Saqué uno de mi bolsillo y se lo tendí. Se quedó mirándolo, sorprendido. ¿Aún llevas uno contigo? No, lo interrumpí. Siempre los perdías, así que me acostumbré a tener uno por si acaso. Nunca fumé, pero él sí. Yo lo sabía. En los veranos calurosos, caminábamos bajo las cigarras, a veces jugaba a pisar su sombra. Y cuando se detenía a fumar, yo encendía la llama y lo observaba con una sonrisa. Él me miraba con esos ojos brillantes, antes de besarme con ese aroma a tabaco y madera oscura. Verano, corazón, calor. Todo eso era antes. Arthur tomó el encendedor, pero no lo usó. Tiró el cigarrillo a la basura. Siempre me he preguntado, dijo de repente, ¿por qué te fuiste tan de golpe? ¿Solo porque te mentí sobre mi familia? Había muchas razones. Verlo con aquella Omega en el centro comercial fue solo la chispa final. Lo que me rompió no fue su engaño, sino darme cuenta de que nunca le importé. Para nuestro segundo aniversario, ahorré durante meses para comprarle una corbata de 4.000. Me pareció una locura, pero quería algo que pudiera acompañarlo siempre. Él dijo que le encantaba, y esa noche la usó, atándola en mi muñeca. Fuerte, pero sin lastimar. Después, nunca volvió a ponérsela. La corbata quedó tirada junto al estuche, olvidada. Me repetía que no tenía ocasión para usarla, que no era importante. Pero cuando supe quién era realmente, entendí. Con su fortuna, llevar una corbata barata era una humillación. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Sí, dolió. Si las cosas hubieran sido al revés, yo habría hecho lo que fuera por ayudarlo. Aunque tuviera poco dinero, habría compartido lo poco que tenía. Pero él no. Ni una palabra, ni un gesto. Solo un «ya no pasará». Ojalá hubiera sido pobre. Así habría tenido una excusa. Pero no, era rico. Tan rico que podía gastar una fortuna en regalos para otros. Solo que nunca en mí. ¿Qué podía pensar? Que no valía nada. Que todo había sido mentira. Arthur me observaba con ojos fríos, cada vez más duros. Así que en el fondo lo tuyo era por dinero. Porque sentiste que te debía algo. ¿Por qué te molesta tanto cuando hablo de dinero? Pregunté. ¿A quién le gusta? Rió sin humor. Soy pobre, Arthur.
El dinero es mi manera de amar. Tengo de sobra. Dar dinero no es amar. No siempre. Pero no dar nada, sí es no amar. Su expresión se congeló. Nunca lo vi así. Ya no importa, respondí, dándole la espalda. Caminé hacia la salida. Pero sus dedos me atraparon la muñeca con fuerza. Podríamos empezar de nuevo, murmuró con voz áspera. Te daría todo. Reí, sin poder evitarlo. Arthur, ¿por qué siempre crees que todo se trata de lo que puedes darme? Te gusta tener el control. No sabes amar desde el mismo nivel. Todo contigo fue un teatro, y tú disfrutabas siendo el único que dirigía la escena. Aparté su mano con frialdad. ¿De verdad crees que volvería a enamorarme de alguien tan arrogante? No esperé su respuesta. Solo me fui. 9. Justo cuando me disponía a salir de la casa familiar, me encontré con Grace, la prometida de Carl, parada en el jardín. Iba a pasar de largo, pero ella me detuvo extendiendo un brazo, como si me hubiese estado esperando. Sonreía, amable, con esa elegancia que no deja adivinar sus intenciones, y me ofreció su teléfono. Alice, ¿me das tu contacto? No entendía qué buscaba, pero acepté. Esa misma noche, una notificación apareció en mi pantalla. Hola, desbloqueando el alma, seguido de un sticker de un gato adorable. Desbloqueando el alma era mi cuenta en redes, mi refugio. Mi vida nunca había sido emocionante, pero dibujar era mi modo de respirar. Grababa vídeos de mis ilustraciones y los subía en mis ratos libres. Poco a poco, había reunido cientos de miles de seguidores. Miré el avatar de quien me escribía, y me quedé pasmado, era Grace. Hablamos largo rato. Me confesó que llevaba tiempo siguiéndome, que admiraba mis trazos y mi manera de contar historias. A medida que la conversación avanzaba, me soltó que su compromiso con Carl no era más que una fachada. Carl amaba a otra persona, y ella no estaba dispuesta a ser un simple peón en una alianza comercial. Así que ambos habían acordado fingir un compromiso, hasta que encontraran una excusa para romperlo. ¿Y no te parece curioso que yo haya insistido tanto en que Carl te despidiera? Me preguntó. No sé, admití con sinceridad. Grace rió con una mezcla de picardía y misterio. Entonces no tiene gracia. ¿Adivina? ¿Por qué soy incompetente? Respondí con ironía. Ella casi se ofendió. Por favor. Eres brillante y, además, atractivo. No digas eso de ti. Sonaba tan convencida que solo pude reír suavemente. No soy tan bueno como crees. Si lo eres. Solo te falta creértelo, replicó sin dudar. Luego cambió de tema, sin preámbulo. Tú sabes que a Carl le gustas, ¿verdad? Me quedé inmóvil. No supe si reír o negarlo. Yo mismo no estaba seguro de que era eso que Carl sentía. ¿Gusto, deseo, distracción? Un alfa poderoso siempre sabe cómo hacerte creer que eres especial, aunque seas solo un pasatiempo. No respondí. Grace continuó, seria. Tú, como Beta, no puedes oler las feromonas, pero yo sí. La primera vez que te vi, percibí bergamota en ti. No era colonia, Alice. Era el olor de Carl. Solo los alfas de clase S emiten feromonas cuando están emocionalmente involucrados. Créeme, está loco por ti. Recordé lo que dijo después. Vi el fondo de pantalla del teléfono de Arthur, eras tú. Y luego vi el de Carl, también eras tú. Casi me da un infarto. Cuando saliste de casa aquel día, el aire olía a una batalla, oud y bergamota peleando por tu piel. No supe qué sentir. Grace suspiró. La verdad, la lista de despidos la hice yo. Primero, porque quería confirmar si Carl realmente se preocupaba por ti. Pero también, porque necesito un asistente. Tú dijiste una vez que querías recorrer el mundo, viajar, dibujar paisajes.
Yo estoy por empezar un viaje así. ¿Te animarías a hacerlo conmigo? Yo lo había dicho. Había soñado con eso mientras estaba con Arthur, recorrer el mundo de su mano. Guardé silencio unos segundos. Lo pensaré, respondí finalmente. 10. El lunes, todo volvió a la rutina. Era mi última semana en la empresa. Solo debía entregar los proyectos y cerrar pendientes. El rumor corrió rápido, la sede central enviaba supervisores desde la casa matriz. Arthur estaba entre ellos. El teléfono vibró. Número desconocido. Ven al salón VIP del piso 46. O voy por ti. Arthur. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego me levanté y subí al ascensor. El número 46 se iluminó. Cuando la puerta se abrió, el pasillo estaba vacío. Toqué la puerta del salón. Apenas lo hice, se abrió una rendija. No había luz. Di un paso adentro buscando el interruptor. De pronto, una mano me rodeó la cintura y mi espalda chocó contra la puerta. Arthur. Su cuerpo ardía. Su respiración era errática, sofocante. Su rostro se hundió contra mi cuello, y un escalofrío me recorrió entero. Vi, en el suelo, una jeringa de inhibidor vacía. Entendí. Estaba en pleno ciclo. El aire se llenó de su olor, denso, imposible de ignorar. Intenté apartarlo, pero sus manos atraparon las mías, levantándolas sobre mi cabeza. Sus ojos, enrojecidos, me miraban con algo que no era solo deseo, era desesperación. Se inclinó, buscando mis labios. Yo giré la cabeza, evitando el contacto. Sentí su respiración temblar junto a mi mejilla, y luego, de repente, algo tibio cayó sobre mi piel. Una lágrima. Su llanto me heló la sangre. Arthur no lloraba. No en los 2 años que pasamos juntos, no cuando peleábamos, no cuando me fui. Me soltó. El silencio llenó la habitación. Vi su rostro bañado en lágrimas, sus labios temblando. Di un paso atrás, intentando irme. Jalis, su voz se quebró. Feliz cumpleaños. Mi corazón se abrió en canal. Me quedé quieto. Y, como un eco, todas las memorias volvieron, risas, peleas, besos, silencios. Cada una dolía. Me agaché lentamente, cubriéndome el rostro. Las lágrimas me ardían en las manos. Él se acercó despacio, se arrodilló y me abrazó. Sus brazos rodearon mi cuerpo con cuidado, como si temiera romperme. Sacó de su bolsillo una caja pequeña. Un reloj. Lo colocó en mi muñeca con torpeza, ajustando la correa con dedos que aún temblaban. El clic del cierre resonó como una promesa rota. Luego buscó mi mano, entrelazando los dedos. Su frente se apoyó en mi cuello. Me duele la cabeza, susurró con voz ahogada. Cerré los ojos. Por un instante, fue como si el tiempo retrocediera. Él empezó a secar mis lágrimas. Perdón, murmuró entre sollozos. Fui un idiota. No te valoré. Pero puedo cambiar, puedo aprender. Hizo una pausa, y su voz se volvió un ruego. Jalis, quiero empezar de nuevo contigo. Ser iguales esta vez. Amarte de verdad. Lo juro. Ese día, no le di a Arthur ninguna respuesta. Solo me alejé en silencio. Al salir de la habitación, me encontré con Carl esperándome en el pasillo. Me miró y sonrió con suavidad. La habitación estaba bien aislada, no necesitaba preocuparse de que yo escuchara algo. Solo estaba esperándote, dijo. Carl me condujo a otra habitación. Me sirvió una taza de té y, con una sonrisa serena, fue directo al grano. Bella tiene un papá, eres tú, ¿verdad? Mis ojos aún estaban rojos por el llanto, él pudo notarlo. Pero tenía la sensación de que ya lo sabía todo.
Bajé la mirada y respondí con voz apagada. Sí. Carl habló con calma, sin prisas. Halis, me gustas. De verdad. Puedes pensarlo. Ya que renunciaste, no tengo que preocuparme porque un romance en la oficina afecte tu vida. Sé que a mi hermano también le gustas, pero aún así, yo voy a perseguirte. Competencia justa, ¿no crees? 14. El trabajo terminó rápido y dejé la empresa. Después de pensarlo, no quería enredarme en un torbellino emocional. Respondí a Grace, aceptando viajar por el mundo con ella. En apariencia, sería solo su asistente, encargado de planificar el itinerario. Durante 2 años, recorrí el mundo. Grace abandonó el viaje a mitad de camino, para hacerse cargo de la filial. Mi cuenta en redes también cambió, además de dibujar, documentaba los viajes. Como bloguero de viajes, llegué a tener 6 millones de seguidores. Desde la cuna cultural de Florencia, Italia, hasta la ciudad del romance en París, de Santorini en Grecia al pueblo de Papá Noel en Rovaniemi, Finlandia, del Blue Lagoon en Islandia a los Alpes suizos. Visité innumerables lugares y mi mente se abrió de formas que nunca había imaginado. Al inicio del viaje, añadí 2 nuevos contactos. Siempre compartía con ellos mis experiencias, ellos me contaban su vida cotidiana. En cada festividad importante, recibía 3 regalos, además del de Grace, los otros 2 siempre venían de Arthur y Carl. En mi cuenta compartía mis planes de viaje y descubrimientos. En la última parada, decidí regresar a China, a Tíbet, para presenciar sus creencias. La gente tibetana tiene una fe única, oran con devoción, y sus rituales se entrelazan en cada detalle de la vida. Cantaban a la libertad, a la naturaleza, a sus creencias. Subí al monte Bonri, como si no hubiera pasado el tiempo, lo vi allí. Sonrió y se acercó. Sus primeras palabras al reencontrarnos fueron: Halis, ¿cuánto tiempo sin verte?